El arte como reflejo de su tiempo no solo captura la sensibilidad estética de una sociedad, sino que también manifiesta sus tensiones filosóficas, sociales, políticos y sus transformaciones culturales. Durante los siglos XVIII y XIX, la modernidad experimentó cambios radicales impulsados por la Ilustración, la Revolución Francesa, el auge del nacionalismo y la Revolución Industrial. Estos acontecimientos marcaron una ruptura con las tradiciones artísticas anteriores y dieron paso a estilos que oscilan entre el racionalismo neoclásico y la intensidad emocional del romanticismo. A través del análisis de 6 artistas fundamentales, entre ellos Jacques-Louis David, Francisco de Goya y Eugène Delacroix, se explorarán las interacciones entre los elementos artísticos, filosóficos y estéticos que definieron el arte en esta época de cambios. El siglo XVIII estuvo dominado por la Ilustración, movimiento intelectual que exaltó la razón como principio rector del conocimiento y la moral. Este racionalismo se reflejó en el neoclasismo, estilo que buscó recuperar la claridad y la armonía del arte clásico grecolatino. Jacques-Louis David, su máximo exponente, convirtió la pintura en una herramienta de propaganda política, en un modelo de virtud cívica. En el Juramento de Horacio 1784, David establece una composición geométrica rigurosa con figuras organizadas en planos bien definidos, líneas rectas que enfatizan la firmeza de los personajes y una paleta de colores sobria. La escena, inspirada en la historia romana, no solo exalta el heroísmo y el sacrificio por la patria, sino que también transmite la visión ilustrada del deber como fundamento del orden social. Su relación con la política es innegable. En obras como La muerte de Marat, 1793, inmortaliza una de las figuras clave de la Revolución Francesa, en una composición inspirada en los modelos de la escultura clásica. Aquí la influencia filosófica del racionalismo se entrelaza con un discurso estético que glorifica la moral revolucionaria. Desde un punto de vista estético, David persiguió la belleza ideal, un concepto vinculado a la simetría, el equilibrio y la pureza formal. Su obra, marcada por la solidez y la claridad, se convirtió en un símbolo de la racionalización del arte, en oposición a la emotividad del barroco. Sin embargo, este dominio de la razón sobre la expresión pronto se vería desafiado por una nueva sensibilidad. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el optimismo ilustrado como a desmoronarse antes de la violencia de la Revolución Francesa, la inestabilidad política y las guerras napoleónicas. Francisco de Goya, testigo de estos conflictos, transitó del rococó al romanticismo, una obra marcada por la crítica social y la exploración irracional. En el 3 de mayo de 1808-1814, Goya abandona la estructura racional del neoclasismo y utiliza la composición más libre, con ilustración dramática y pinceladas sueltas para transmitir la brutalidad de la represión napoleónica. A diferencia de David, que idealiza el sacrificio, Goya presenta a las víctimas como figuras anónimas, indefensas ante la impersonalidad de los soldados. Sin embargo, en sus pinturas negras 1819 a 1823, donde el artista alcanza la mayor ruptura con la traición, obras como Saturno devorando a su hijo representa un universo abyecto y monstruoso, donde lo grotesco se impone sobre lo bello. Aquí Goya anticipa el existencialismo del siglo XX, al plasmar una visión oscura de la condición humana dominada por la irracionalidad y la desesperación.
Desde la filosofía, su obra se vincula al pensamiento escéptico y pesimista, a diferencia de la confianza ilustrada en la razón. Goya ambienta la violencia y la locura como fuerza que rigen la historia. En términos estéticos, introduce la deformación y la crudeza expresiva como elemento de denuncia y reflexión, desafiando los ideales clásicos de armonía. Si Goya representó la crisis de la razón, Eugène Delacroix encarnó la reivindicación de la emoción y la imaginación como valores esenciales del arte. Su obra dentro del romanticismo rechazó el academicismo neoclásico y abrazó una estética dinámica, caracterizada por la intensidad del color y la expresividad del movimiento. En La libertad guiando al pueblo, 1830, Delacroix plasma un episodio de la Revolución de Julio en Francia con una composición vibrante y dramática. La figura central, una alegoría a la libertad, avanza entre los cuerpos caídos con un gesto heroico, rodeada de personajes que representan distintas clases sociales. A diferencia de Rigidez de David, aquí la emoción y el caos dominan la escena, reflejando la fuerza del pueblo en la historia. El romanticismo, influenciado por el pensamiento de Rousseau y la filosofía existencialista incipiente, defendió la subjetividad y la pasión frente a la frialdad racionalista. Delacroix, fascinado por lo exótico y lo sublime, exploró en obras como Las mujeres de Argel en su aposento, 1834, la sensibilidad y el misterio de lo oriental en sintonía con la idea romántica del arte como expresión de lo inalcanzable. En términos estéticos, su uso de color anticipó los experimentos del impresionismo, mientras que su concepción del arte como manifestación del espíritu individual lo convirtió en un precursor del expresionismo. Para Delacroix, la belleza no residía en la simetría ni en la perfección formal, sino en la intensidad emocional que la obra podía transmitir. Sobre el mar de nubes, fue creada en 1818 por Gaspar David. En la época del romanticismo, un movimiento que enfatizaba las emociones y los sentimientos y la belleza de la naturaleza, alejándose de las reglas estrictas de los estilos anteriores. Durante este tiempo, Europa vivía grandes cambios como guerras y la revolución industrial. Los artistas románticos como Friedrich veían al ser humano muy pequeño, a diferencia de la grandeza que era la naturaleza. Por el lado del estilo y la técnica, esta obra es representativa del romanticismo, que se caracteriza por su amor a la naturaleza y la intensidad emocional. Friedrich utiliza óleo sobre lienzo para crear un paisaje misterioso. En la pintura, un hombre pequeño que está de espaldas mirando un mar de nubes que cubre todo lo que hay debajo, lo que resalta la grandeza de la naturaleza y hace al hombre parecer diminuto e insignificante. Por el lado de la filosofía, el romanticismo creía que el ser humano debía encontrar su verdadera libertad a través de la conexión con la naturaleza. Filósofos como Rousseau pensaba que la naturaleza era la forma más auténtica de vivir. Friedrich, al mostrar un hombre solo observando el vasto mar de nubes, reflejaba la idea de que la naturaleza es mucho más grande que nosotros y que la vida humana es pequeña y frágil. Para finalizar esta obra, la pintura transmite la sensación de lo sublime, un concepto que se refiere a lo grande y hermoso que causa asombro y algo de temor. El mar de nubes crea una sensación de vastedad e inmensidad, haciendo que el espectador se sienta pequeño. A la vez, el caminante solitario refleja la soledad y el aislamiento, temas comunes del romanticismo, invitando a reflexionar sobre lo infinito y lo misterioso del mundo. En El caminante sobre mar de nubes, Gaspar David utiliza el color de manera magistral para evocar una profunda sensación de misterio, asombro y la sublime inmensidad de la naturaleza.
Predomina una paleta de colores fríos, dominado por grises, azules y blancos. Esos tonos contribuyen a la atmósfera melancólica y contemplativa de la pintura. Los tonos grises y blancos de las nubes y de la niebla crean una sensación de inmensidad y misterio, difuminando los límites entre el cielo y la tierra. Los tonos oscuros del atuendo del caminante y las rocas en primer plano contrastan fuertemente con la luminosidad del fondo, resaltando su figura y enfatizando su soledad. Algunos datos sobre la obra. Aunque no se puede confirmar al 100%, se cree que la figura del caminante podría ser el propio Gaspar. Esta teoría se refuerza por el hecho de que él solía incluirse en sus paisajes, lo que añade una dimensión personal y reflexiva a la obra. El vestido con un abrigo oscuro y un bastón era típico de los intelectuales y artistas de la época, lo que sugiere una conexión con la búsqueda de la contemplación y la introspección. El caminante sobre el mar de nubes se ha convertido en una de las obras más icónicas del romanticismo alemán y ha ejercido una gran influencia en generaciones posteriores de artistas. La imagen del caminante solitario frente a la inmensidad de la naturaleza ha sido interpretada y referenciada en numerosas obras de arte, literatura y cine, consolidando su estatus como un símbolo universal de la condición humana. La muerte de Marat. Aunque buscaba crear una imagen realista de Marat, también lo idealizó para convertirlo en un mártir de la revolución. La posición del cuerpo, la expresión serena del rostro y la cuidadosa disposición de los objetos contribuyen a esta idealización. El realismo se aprecia en los detalles, como la herida en el pecho de Marat, la carta que Charlotte y los objetos cotidianos que lo rodean, como la pluma y la tabla de madera. La pluma en la mano de Marat simboliza su labor como periodista y su lucha por la libertad de expresión. La carta de Charlotte, que se encuentra en el suelo, representa el acto de traición y el motivo del asesinato. La tabla de madera, que servía como escritorio, simboliza su día del trabajo y sacrificio. La oscuridad del fondo contra el cuerpo iluminado de Marat ayuda a dar un enfoque total al mártir. La composición de la pintura es simple y austera, con Marat como el único protagonista. David utiliza la técnica del claroscuro para resaltar el cuerpo de Marat y crear un efecto dramático. La luz proviene de una fuente indeterminada, iluminando el cuerpo de Marat y creando sombras que enfatizan su figura. Esto contribuye a la sensación de solemnidad y tragedia. La pintura de David se convirtió en icono de la Revolución Francesa y fue utilizada como propaganda para glorificar a Marat y movilizar el pueblo. La obra refleja el clima de tensión y violencia que prevalecían durante la Revolución, así como la importancia de la figura de Marat como símbolo de la lucha por la libertad y la igualdad. La obra se creó en un tiempo de gran tensión, ya que fue creada en el mismo año de la muerte de Marat. La muerte de Marat ha sido una de las obras más influyentes del neoclasicismo y ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de la historia. La imagen de Marat como mártir ha perdurado en la cultura popular y ha sido reinterpretada en diversas formas de arte, literatura y cine. David utiliza una paleta de colores predominante, oscura y sombría, con tonos negros y grises y marrones que dominan el fondo. Esto crea una atmósfera de solemnidad y tragedia. En contraste, entre la palidez de la piel de Marat y la oscuridad del fondo resalta su figura, convirtiéndolo en el foco central de la obra. La sangre roja es un color que resalta de manera importante, dando realismo a la escena y ayudando al espectador a sentir la violencia del acto. David emplea la técnica de claroscuro para modelar la figura de Marat y crear un efecto dramático. La luz que proviene de una fuente indeterminada ilumina el cuerpo de Marat y crea sombras profundas que enfatizan su volumen y su posición inerte. La luz dirigida hacia el cuerpo de Marat lo convierte en un símbolo de pureza, sacrificio, mientras que la oscuridad que lo rodea representa la muerte y la tragedia. La palidez de la piel de Marat sugiere su fragilidad y su condición de mártir. El rojo de la sangre simboliza el sacrificio de Marat por la causa revolucionaria. Los tonos oscuros del fondo crean una atmósfera de luto y duelo, reflejando el dolor y la conmoción que siguió a la muerte de Marat.
Goya captura magistralmente el terror y la desesperación en los rostros de los prisioneros. Las expresiones varían desde el miedo paralizante hasta la desafiante resignación. La postura del hombre con los brazos extendidos, en particular, se ha interpretado como un símbolo de resistencia y sacrificio, evocando la imagen de Cristo crucificado. Goya no fue un mero observador de los hechos, sino un testigo profundamente afectado por la violencia y la injusticia de la guerra. Su obra es una denuncia apasionada de la brutalidad y una defensa de las víctimas inocentes. La pintura fue creada en un momento de restauración monárquica. Después de la expulsión de los franceses, Goya busca recordar al pueblo español los horrores de la guerra y la importancia de la libertad. La composición de la pintura guía la mirada del espectador desde las víctimas hacia los soldados, creando una sensación de inminente fatalidad. Las líneas de los fusiles guían la mirada del espectador a la víctima principal, la que se encuentra con los brazos abiertos. La perspectiva baja desde la que se representa la escena, aumenta la sensación de vulnerabilidad de las víctimas y la superioridad de los soldados. Goya no escatima detalles al representar la violencia. La sangre en el suelo y los cuerpos de las víctimas caídas son representados con una crudeza que impacta al espectador. La obra está llena de realismo al plasmar los sentimientos de las personas que van a morir. Goya emplea una marcada contraste entre la luz y la oscuridad para resaltar la brutalidad de la ejecución. La luz de la linterna ilumina crudamente a las víctimas, mientras que los soldados franceses permanecen en la sombra. Este contraste no solo crea un efecto dramático, sino que también simboliza la lucha entre el bien y el mal, la inocencia y la opresión. La paleta de colores de Goya es predominantemente oscura y sombría, con tonos de marrón, gris y negro que dominan la escena. Eso contribuye a la atmósfera de terror y la desesperación. Los tonos oscuros también despersonalizan a los soldados franceses, convirtiéndolos en una fuerza anónima y brutal. El rojo de la sangre en el suelo es un elemento clave de la composición que intensifica la sensación de violencia y tragedia. Este color resalta de manera importante, dando realismo a la escena y ayudando al espectador a sentir la violencia del acto. El blanco de la camisa del hombre que se encuentra con los brazos extendidos hace que el espectador ponga toda su atención en él. Ese color intensifica la sensación de pureza y martirio. El arte de la modernidad no solo fue un reflejo de las transformaciones sociales, políticas y filosóficas de su tiempo, sino que también jugó un papel activo en la construcción de nuevas sensibilidades, desde el racionalismo heroico de David hasta la angustia existencial de Goya y la exaltación romántica de Delacroix. Cada artista encarnó una faceta distinta de la relación entre arte, filosofía y estética. El tránsito del neoclasicismo al romanticismo marcó el paso de un arte dominado por la razón a uno impulsado por la emoción y la subjetividad. Entre este proceso, el concepto de la belleza se definió incorporando lo grotesco, lo sublime y lo trágico como formas legítimas de expresión. Así, el arte de los siglos XVIII y XIX no solo capturó el espíritu de ese tiempo, sino que sentó las bases para los movimientos modernos y contemporáneos, donde la búsqueda de significado en la incertidumbre sigue siendo el gran desafío del artista. El tránsito del neoclasicismo al romanticismo evidencia una transformación en la concepción del arte, de la exaltación de la razón y del equilibrio, clásico como una expresión cargada de subjetividad, emoción y crítica social. Conceptos como lo sublime y lo grotesco emergen como una nueva forma de representar la complejidad de la impresión humana, marcando el rumbo de los movimientos artísticos posteriores. Las obras de David, Friedrich y Goya representan tres visiones distintas de la modernidad, cada una influenciada por los cambios sociales, políticos y filosóficos de su tiempo. Mientras David, con su estilo neoclásico, exalta la razón y el heroísmo revolucionario, Friedrich nos sumerge en la introspección romántica y la inmensidad de la naturaleza. Goya, por su parte, denuncia la violencia y el sufrimiento humano a través de un realismo crudo y emotivo.
Estas obras no solo documentan su época, sino que también sigue resonando en la actualidad, demostrando que el arte es un reflejo de las inquietudes universales del ser humano y un medio para explorar nuevas relaciones con la historia, la naturaleza y la sociedad.